Buenas tardes. Desde la Unidad de Acción Educativa Exterior del Ministerio de Educación y Formación Profesional, os damos la bienvenida a la sesión informativa sobre la próxima convocatoria e inminente de secciones bilingües, profesores para secciones bilingües, la convocatoria de 2023-2024. Yo soy Joana Lloret, la jefa de servicio de programas de movilidad de profesorado, y uno de los que coordinamos en este servicio es justamente el de secciones bilingües en países de Europa Oriental, Central Oriental y también en China. Os damos, como decimos, la bienvenida y esperamos que sea de vuestro agrado y de vuestro interés. Hemos organizado una sesión muy completa con compañeros que se encuentran aquí conmigo en Madrid y también con los que están destinados en los países en los que contamos con estas secciones, excepto con Rumanía, que por un imprevisto de última hora ha tenido que ausentarse. Tenemos también la inmensa suerte de contar con 3 docentes, uno en Bulgaria, otro en la China y otro en Polonia, que podrán explicarnos la experiencia personal y profesional de formar parte del colectivo de docentes en secciones bilingües. En primer lugar, os queríamos decir también que durante la presentación, podéis ir anotando en el chat las cuestiones que creáis que queréis despejar de una forma directa, aunque esta sesión quedará grabada, e indicando también, por favor, a quién va dirigida vuestra pregunta. Entonces, nuestro compañero Antonio Goñi seleccionará de todas ellas las que considere más relevantes y iniciaremos con todas ellas un diálogo que, insisto, tiene como objetivo que sea del interés y que os motive para presentar vuestras candidaturas. Desde Madrid nos acompañan Antonio Goñi, que es asesor técnico docente con mucha experiencia en este y en otros programas. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes, Joana. Pues encantado de estar aquí y de participar en esta presentación para dar a conocer este programa que, en fin, Tú serás quien nos da tantas coordine. satisfacciones. Tú coordinarás el chat, ¿no? Hemos Muy quedado bien. muy bien. Nos acompaña también nuestra compañera Susana Hermida, que es la persona que coordina toda la parte más administrativa y de contacto directo con los docentes. Buenas tardes, Susana. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y también, aunque no se vea, nuestro compañero David López, que se encarga de toda la grabación en Twitch. Entonces, la estructura de la sesión, para que sea bastante ágil, consistirá en una primera parte en la que yo realizaré una breve presentación a partir de unas diapositivas. Es una presentación muy extensa con el objetivo de que se quede grabada y que se pueda consultar en cualquier momento. Yo de estas diapositivas destacaré las cuestiones principales. A continuación daré paso a los 3 docentes que expondrán también su experiencia de forma breve y pasaremos por último a las intervenciones de nuestra consejera, agregados y asesores técnicos en los países con secciones bilingües. Después, por último, ya responderemos a las preguntas que hayáis ido dejando en el chat. Entonces voy primero de todo a compartir esta presentación. Como veis, este programa se organiza en sucesivas convocatorias anuales y la que hemos preparado para el próximo curso 2023-2024 está a punto de ser publicada. Creemos que si no se publica en el BOE a finales de la semana, será a principios de la siguiente. Entonces, vamos a empezar brevemente. Bueno, en esta primera diapositiva se recoge la normativa en la que está basada esta convocatoria a través de resoluciones, que va de la normativa más amplia, que es este Real Decreto del año 93, que regula toda la acción educativa de España en el exterior, seguida por convenios con países y los acuerdos específicos, y ya por último las resoluciones con las que se van realizando las convocatorias.
Los objetivos los hemos marcado aquí en negrita: apoyar, por supuesto, la enseñanza de la lengua y la cultura españolas en los sistemas educativos de otros países, en este caso a través de nuestras 3 consejerías y sus agregadorías correspondientes, siempre en un nivel. En algunos países veremos a continuación en la etapa de primaria solo en 2, pero en general es en la enseñanza secundaria, en el marco de programas bilingües, y pensando ya en los docentes que van a ser seleccionados. El objetivo es que sea una experiencia tanto personal como profesional y que a la vuelta, al regreso a España, se puedan aplicar los conocimientos adquiridos. Como veis, es un programa complejo. Por un lado, lo gestionamos a través de la Unidad de Acción Educativa en el Exterior, digamos, con todo el proceso de las convocatorias, resoluciones, toda la parte administrativa, y por otro lado también siempre coordinados con la Subdirección de Centros, Inspección y Programas, que visitan los centros con secciones, y por otro lado a través de nuestras 3 consejerías en el exterior, la de Polonia, Bulgaria y China, y en el caso de Polonia y de Bulgaria a través de sus agregadurías o sus asesores técnicos como personal destinado para ello. Os presentamos aquí las estadísticas de las últimas convocatorias desde el curso 2015-2016. Ha ido en aumento, aunque en la última convocatoria, como veis, ha habido un descenso en el número de solicitudes, aunque no en el número de plazas adjudicadas. Veremos un poquito más adelante las especialidades que se convocan, que no solo son las de lengua o las de español como lengua extranjera. El año pasado se presentaron 891 solicitudes, de las cuales fueron admitidas 646, y tras plazas de nueva incorporación, plazas de renovación y renuncias, al final nos quedamos con esas 129 plazas adjudicadas. En estos mapas, y tenéis el número en primer lugar en todos los mapas, en Polonia, República Checa, Rusia, etcétera, aparece en negro el número de secciones bilingües y en rojo el número de docentes destinados en ellas. Estos son los mismos países que aparecen en la convocatoria y con un número de plazas aproximado al del año pasado. En estos cuadros tenéis las plazas y especialidades, como veis, por número de plazas. El número fundamental de plazas adjudicadas está destinada tanto a la lengua y la literatura españolas como al español como lengua extranjera. Son unas 66. Es también lógico, estamos hablando de difusión de, sobre todo, la lengua española. En segundo lugar, las plazas destinadas a geografía e historia, aproximadamente 30, y el resto es para otras disciplinas no lingüísticas, sobre todo del campo de las ciencias, que se enseñan en español. Primaria, como veis también en el cuadro, se enseñan de momento en Bulgaria y Rusia, aunque bueno, parece que puede ser ampliada esta etapa, también incluida esta etapa en otros países. El Ministerio aporta una ayuda mensual, que es diferente en Rusia, es un poco más elevado también por el coste de vida, una ayuda de viaje que también es más elevado en el caso de China por razones obvias de distancia, que siempre se abona una vez que se ha finalizado el curso, por si hubiera una renuncia previa. Y en algunos casos, bueno, en todos los casos, los docentes tendrán que ver las cuestiones relacionadas con la doble tributación, tanto en España como en el país. Una vez que se adjudica, así en esta diapositiva, que tampoco me quiero detener demasiado en ella porque, insisto, queda aquí grabada, se explica la documentación que hay que remitir una vez que ya se ha adjudicado la plaza y también en el centro de destino. Los centros tienen que cumplir con unas obligaciones, pero también veremos después las de los docentes. En los países los docentes cobran el mismo salario que cualquier profesor de enseñanza no universitaria.
y los centros también proporcionan asistencia sanitaria y también el alojamiento apropiado. Normalmente es un apartamento para una persona y amueblado. Los gastos en general de suministros de agua, luz, etcétera, corren por cuenta del docente, ¿eh? Los derechos y obligaciones, por supuesto, son los mismos que los de cualquier docente del país de destino y se rige por la legislación educativa y tributaria también. El docente, como os decía, pues también tiene unas obligaciones que diréis que entran dentro de toda lógica, pero que conviene recordar, ¿no? Impartir satisfactoriamente las enseñanzas, desarrollar tareas que les sean encomendadas por la consejería o por la agregaduría. Pensad que siempre vais a contar con el apoyo de esa oficina de educación representada a través de las personas con las que estaréis en contacto. Si queréis, podéis trabajar durante unas horas fuera de estos programas, pero hay que pedir una autorización previa y luego pues las cuestiones generales, lo que haríamos con nuestra casa, ¿no? Mantener el apartamento en buen estado. Se os dará al final del curso o en cualquier momento que podáis solicitar una certificación de servicios del programa conforme pertenecéis a él, pero bueno, esto ya lo iréis viendo. No me voy a detener en esto porque, como indico, estas son unas líneas generales del programa. También el personal funcionario tiene derecho a la percepción de trienios y tiene que hablar con la comunidad autónoma correspondiente para no perder la plaza y quedar en la situación de servicios especiales. Es algo importante lo que os hemos marcado en rojo, porque si habéis obtenido una plaza, una sección bilingüe en un centro de una localidad de un país y queréis cambiar de localidad, tenéis que participar nuevamente. Tenéis que presentar una candidatura de nueva incorporación. El programa de secciones bilingües se complementa con dos actividades fundamentales a las que se destina una partida económica. Por un lado, la entrega de materiales didácticos. Cada año se os envía unos formularios a través de las consejerías y de las agregadurías para que solicitéis material de apoyo, libros o fundamentalmente que no podéis encontrar en el país y que queréis que os enviemos desde aquí. Eso es importante porque cada año vais a recibirlo en el centro y esos materiales van a formar parte después de la biblioteca de la sección. Y por otro lado, el Festival de Teatro, os indico los que tienen una dotación económica, el Festival de Teatro, que este año estamos en la 24ª edición del Festival Internacional que se celebrará en abril en Sofía, en Bulgaria, y ahí participarán y pasarán una semana los grupos que han resultado ganadores del primer y del segundo premio en sus fases nacionales. También hay un concurso, os he puesto aquí en la presentación los enlaces para que veáis en qué consisten. Hay muchos vídeos a breves obras de teatro o a los cortometrajes que han sido vencedores de esos concursos. Tendréis un espacio también en la plataforma Moodle del Ministerio a través de aula virtual destinado a los docentes. Tendréis un espacio por países y uno general donde compartir experiencias o aprovechar materiales que otras consejerías o en otras agregadurías se han archivado. Y también, bueno, a través de la Unidad de Acción Educativa en el Exterior, hemos organizado un curso del INTEF para acreditación de Erasmus+ en el ámbito de la acción educativa en el exterior y están participando muchísimos docentes de las secciones bilingües. Y también contribuimos a la formación del profesorado a través de cursos de grupos de trabajo para generar materiales y para trabajar en distintos ámbitos de vuestra disciplina.
Os hemos puesto también aquí unos enlaces, no voy a entrar ahora por falta de tiempo, pero unos enlaces a 4 plataformas que creemos que pueden ser de vuestro interés. La primera os lleva a la plataforma en la que se recogen todas las publicaciones oficiales del Ministerio. Casi todas ellas son de descarga gratuita y muchas están pensadas si buscáis por país, por ejemplo, buscáis Bulgaria, podréis tener acceso a todo lo que se ha publicado en el marco de las secciones bilingües, muchos de ellos, ya os digo, materiales que son el fruto de grupos de trabajo de los propios docentes, que son quienes mejor conocen el programa por dentro. Os hemos puesto también el enlace, este segundo enlace, a la revista Redele, que incluye muchas unidades didácticas y artículos teóricos que pueden ir muy bien para gestionar vuestras propuestas didácticas. Y luego los otros 2 que son generales y en los que os podéis dar de alta, Veo en Español. Se trata de una base con muchas películas del cine español y muchas explotaciones didácticas para llevar al aula de distinto contenido y útiles para distintas materias, y la biblioteca digital Eleo, en la que aparte de ser lectores y de poder crear clubs de lectura, podéis solicitar también a través de nuestra coordinadora aquí materiales o libros que creéis que se pueden incorporar. Por ejemplo, pues en los últimos meses pedimos a las consejerías y agregadurías los títulos de las obras de teatro y hemos comprado ejemplares del Festival Internacional y hemos comprado ejemplares para su uso. En esta penúltima diapositiva tenéis a las personas que participarán ahora también en esta sesión con sus correos electrónicos. Y por último, nuestra presencia general en redes sociales, y de todas ellas os destacamos el correo por si tenéis cualquier duda, secciones.bilingues@educacion.gov.es, y luego un canal específico de Telegram donde no solo anunciamos convocatorias y publicamos noticias generales de la unidad que pueden ser del interés de los docentes en secciones bilingües, pero también publicamos, y vemos que tiene mucho éxito, materiales directos para el aula de distintas disciplinas. Hasta aquí sería la presentación. Voy a dejar de compartir. Y ya está. Bueno. Como veis, ha sido todo un poco rápido, pero creemos que es mucho mejor que dar paso a quienes están con nosotros y con muchas ganas tienen muchas ganas de participar, ¿no? Vamos a empezar por los 3 docentes. Damos paso, voy a seguir un orden alfabético de países. En primer lugar, voy a dar la palabra y a saludar a Beatriz Villacañas. Beatriz, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes. Sí, aquí estoy. Hola, buenas tardes, Beatriz. Beatriz es profesora en la sección bilingüe de Pleven, en Bulgaria. ¿Cuántos años llevas en la sección? Estoy ahora mismo en mi 3er año. En tu 3er año. Bueno, pues nadie mejor que tú para contarnos tu experiencia en esta sección bilingüe, si puede ser en 5 minutos. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, yo he separado por un lado el aspecto profesional del personal para hablar de ventajas, y empiezo por lo profesional. Bueno, lo más evidente es que conoces un sistema educativo diferente que tiene como uno de sus objetivos principales que los alumnos dominen el español como segunda lengua. Observas otras formas de trabajar en el aula, incluso puedes llegar a impartir asignaturas como cultura española, literatura, y también prepararte para el Festival de Teatro, que, aunque es una gran responsabilidad, es muy divertido y muy enriquecedor. Luego también es gratificante que, al ser un instituto, ves la evolución de los alumnos, ves si es un mismo grupo a lo largo de los años y cómo van mejorando su español, y eso es maravilloso. Luego, al margen del centro, la consejería facilita el acceso a numerosos cursos que van desde pequeñas formaciones que organizan ellos mismos, por ejemplo, el curso de herramientas digitales, hasta los cursos del INTEF, pasando por los cursos de acreditación de examinador DELE, que es un momento idóneo si estás dentro de secciones para hacerlos.
En general estás plenamente informado de casi todos los cursos, charlas, formaciones que se llevan a cabo dentro del mundo de L, que son muchísimos y es muy difícil estar atento a todo lo que se mueve dentro del mundo de L porque pues eso es amplísimo. Entonces, en ese sentido, la consejería es un filtro y a la vez un canal de comunicación muy útil para estar al tanto de todo y seleccionar tú mismo lo que te interesa y lo que no. Luego, también otro aspecto positivo así muy pragmático es que el tiempo que pasas aquí suma puntos de cara a unas posibles futuras oposiciones en España. Eso sí, hay que revisar según la comunidad autónoma si suman exactamente lo mismo que un año de interinidad o suman algo menos, como es el caso de la Comunidad Valenciana. Bueno, todo esto a nivel profesional. Luego, de cara a lo personal, pues lo que cualquiera se puede imaginar. Conocer otra cultura viajando está muy bien, pero no tiene nada que ver con vivir durante un tiempo en un país. Hay que tener cierta capacidad de adaptación, pero desde luego te ayuda mucho a crecer a nivel personal. También es verdad que ya que estás aquí, puedes viajar porque de repente tienes otros países muy cerca, incluso probablemente el país al que estés destinado tenga muchísimo por descubrir y que tú todavía no conoces. Por último, yo destacaría a los compañeros, que también son algo tremendamente positivo. Los primeros meses pueden ser duros y hay mucha información que asimilar, muchas gestiones que hacer, pero no estás solo, especialmente en los centros en los que hay más de un profesor de español, que en Bulgaria no es el caso, pero me consta que en otras secciones sí. Pero vamos, aún así mi experiencia con los compañeros ha sido estupenda. Todos fueron y siguen siendo unos grandes guías y una gran ayuda y nos arropamos mucho entre nosotros. En definitiva, pues por supuesto que recomiendo solicitar la beca porque nunca se sabe. Yo no esperaba que me la diesen, la daba completamente por perdida y me llamaron a finales de verano. Y honestamente yo pienso que si no estás de pasada en el programa y aguantas el tiempo suficiente, me parece muy difícil que secciones bilingües no sea un punto de inflexión en tu vida, tanto en tu carrera profesional como a nivel personal. Muchas gracias. Dan ganas de apuntarse, la verdad. Esa es la idea, porque todo desde la honestidad, de verdad. ¿Y por qué decidiste apuntarte al Pues programa? yo tuve una suerte tremenda porque yo me incorporé al programa en el verano de 2020, que como todos sabemos, pues fue el verano pospandemia. Y aunque yo tenía trabajo en Madrid, pero me llegó, el trabajo cada vez escaseaba más y me llegó la oportunidad. La verdad es que mi tía me informó de esta beca, yo la desconocía, que ella también es profesora y ella me informó y me dijo, pídela, nunca se sabe. Y efectivamente, cuando vi la lista de personas que quedaban de suplente, la vi tan larga que dije, y con los admitidos la di por perdida. Pero a finales de agosto me llamaron, yo ya me había olvidado completamente de la opción, pero me llamaron a última hora y no lo dudé, porque realmente la situación en España no era buena y yo siempre había tenido muchas ganas de conocer otros países y de vivir fuera y trabajar fuera. Y Así vamos, que no hay que perder la esperanza, ¿no? Por si hay no, renuncias, refiero a claro, eso, ¿eh? es que Bueno. luego la lista, aunque parezca extensa, luego hay mucho movimiento y nunca se sabe. Bueno, nos alegramos mucho de tenerte con nosotros, Beatriz. Muchas Desde gracias. ahí, muchas gracias. Bueno, pues vamos a seguir con otro testimonio, el de Inmaculada de la Hoz, desde la sección bilingüe de Pekín. Buenas tardes, Inma, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Hola, bien, aquí buenas noches ya. Muy bien, la verdad. Pues yo voy a hablar un poco de mi sección y un poco voy a repetir algo de lo que ha dicho ya mi compañera Beatriz en cuanto a las características de lo que es trabajar en una sección, ¿no? Aunque en realidad la sección de China, nosotros somos profesores de como segunda lengua extranjera, ¿no? Porque ellos ya saben todos inglés y esto es una optativa para ellos. Una cosa que iba a decir es que llevamos un par de años que estamos dando español en primaria también. Entonces, la gente que vaya a venir aquí va a tener que dar clase en primaria, pero solo en el semestre de primavera. Aunque las profesoras chinas sí que están dando clase en primaria desde, o sea, todo el año, pero nosotros solo vamos a estar con los niños en la segunda parte. Para mí, bueno, yo tengo que decir que este es mi último año ya, me estoy muy triste porque ya me tengo que ir, así que creo que eso es ya una muestra más que obvia de lo feliz que he estado porque he agotado ya hasta el último recurso y si pudiese me quedaría muchísimo más tiempo.
Pues en la sección en particular de aquí de Pekín, bueno, y en China en general, nosotros, una de las cosas que es particular de aquí es que es trabajo colaborativo todo el tiempo, porque tenemos que trabajar todo el rato con las profesoras chinas, nos tenemos que coordinar. Ellas hacen la parte más teórica, la parte de explicación, etcétera, y nosotros nos encargamos de la parte oral y de la parte cultural. Entonces, aquí hacemos un poco de profesores y de gestores culturales. Bueno, China ha tenido una particularidad que es el COVID, que hemos estado 3 años con COVID, con lo cual ha habido un parón y es como que el mundo se ha parado, ¿no? Bueno, se nos ha parado a nosotros, el mundo siguió en el mundo exterior y nosotros estábamos aquí en nuestra burbujita. Entonces, en estos 3 años hemos hecho bastante pocas cosas porque o sea, no se nos permitía, estaba todo bastante cerrado y hermético. Pero sí que es verdad que una de las cosas que yo he hecho mucho aquí es esto, las actividades culturales, de coordinar con Cervantes o con embajadas, etcétera, y también coordinar intercambios con España. Una de las cosas que decía Beatriz, mi compañera, es el hecho de que la consejería nos da un montón de opciones y sobre todo de formación, etcétera. Yo a las personas que quieran venir, que animo a todo el mundo, una de las cosas buenas es el hecho de la formación del Cervantes, por ejemplo. Una de las cosas que nos piden a nosotros aquí en China es que sepamos coordinar y cómo funciona el DELE, el examen DELE, que les interesa mucho porque a los chinos les gustan mucho los exámenes, ¿no? Los certificados. Y eso es una de las oportunidades que se nos da, que yo antes de venir aquí la verdad es que nunca me lo había planteado. Bueno, aquí yo doy clases en todas las clases que tienen, es decir, en todos los niveles, desde primaria hasta bachillerato. Y como digo, pues siempre es coordinándome con las profesoras. Todas las semanas tenemos una reunión y decimos qué es lo que vamos a hacer la semana siguiente. Y esto, yo me encargo del DELE y de la parte oral, de la parte cultural. ¿Qué más quería decir? En cuanto a lo que es la vida personal aquí, también algo de lo que decía Beatriz, es el trato con la gente. Creo que Europa, como que en general en España lo conocemos más, ¿no? Pero China es como el gran desconocido, como Asia, qué lejano está, ¿no? Y siempre creo que en general cuando pensamos en Asia, pensamos en que la gente es muy fría, muy distante. Y yo le quiero decir a la gente que nos esté viendo y que se esté planteando si venir aquí, que realmente que no, que la gente, los chinos en particular, son gente muy cálida, muy agradable y en cierto modo bastante mediterráneo. Yo aquí me siento súper como en casa. Mis compañeras para mí han sido desde el primer día, más allá de la relación profesional, un poco como mis hermanas, mis amigas. Me han ayudado en todo, tanto con las gestiones como con el adaptarme al sistema, etcétera, porque es verdad que cuando llegas a un país que no conoces, y más un sitio como China, ¿no? Por ejemplo, que el idioma es tan diferente y cuesta tanto aprender, pues ellas te van a dar el apoyo en todo momento y no vas a tener ningún tipo de problema. Y luego con los alumnos, ¿no? Aquí los alumnos tienen un respeto por el profesor, porque la cultura china tradicionalmente tiene mucho respeto por el profesor, que hace que te sientas como un poco como una reina aquí, ¿no? Te tratan súper bien, no hay ningún tipo de problema que, no sé, en otros países. Yo antes de estar aquí estaba en Estados Unidos, he estado en todas las becas posibles que da el ministerio, yo las he agotado todas, y la relación con los alumnos es un poco diferente porque te tratan al principio como de forma distante, pero una vez que ya les das un poquito de más cercanía, te tratan súper bien, te quieren un montón y todas las actividades que les hagas les encanta. Es muy gratificante porque en general con los profesores chinos las clases son más rígidas y es más de libro, entonces cualquier actividad de que hagas de música o de teatro, lo que sea, les encanta, los excita mucho el decir, madre mía, qué cosa más nueva, ¿no? Y no sé cómo voy de tiempo. Otra cosa que quería decir es... Pues perdona, vas justita, sí, pero es que transmites vale. tanto entusiasmo que estamos No, encantados y ya de lo oírte. último, Pekín, ¿no? O sea, yo creo que en general cuando yo hablo con otra gente dicen, ay, es que China, qué miedo da. Por favor, que no tengáis miedo por lo del COVID, que esto ya está todo terminado y que en general los chinos te ayudan con todo y que el problema de la lengua realmente no es un problema, porque aquí pues, es todo muy tecnológico con las tecnologías
no hay tanto problema. En Pekín todo el mundo habla inglés. Y de verdad, que es una ciudad fantástica, que vengáis, que yo os digo, es mi último año, si pudiese me quedaría mucho más, pero no puedo, se me acaba ya. Así que no sé, Bueno, ya se me acaba ya. muchísimas gracias por todo lo que nos has contado, no solo profesional, sino también personal. Y bueno, nos adelantamos para desearte un feliz retorno, ¿eh? Muchas gracias por tu colaboración siempre. Gracias a vosotros. Bueno, pues damos paso ya a nuestro profesor Miquel Lluís Beltrán, que está destinado en la sección bilingüe de UCH en Polonia. Buenas tardes, ¿cómo estás, Miquel? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va Pues te todo? cedo la palabra, ya sabes que tienes unos minutos para contarnos tu experiencia. Muy bien, pues mira, para no repetir información, voy a intentar añadir cosas a lo que han dicho mis compañeras, que han hecho una presentación muy completa. Y bueno, yo lo primero decir que estoy en mi cuarto año en el programa. Hice 3 años en Rusia, en la sección de Moscú, y actualmente estoy en Łódź, en Polonia, ¿de acuerdo? Yo cuando apliqué para el programa ya vivía en Moscú, me enteré de la existencia del programa por un amigo que era profesor ya, estaba dentro del programa y en Moscú, nos conocimos en Moscú, hicimos amistad y me informó sobre la existencia del programa. Bueno, solo puedo decir cosas positivas después de 4 años, la verdad. Si acaso, para no repetir, como he dicho, podría hablar de 2 o 3 cosas que no se han tocado mucho. Primero, respecto a las posibilidades que hay en este programa. Bueno, a nivel personal, coincido con mis compañeras, es una experiencia muy gratificante y la recomiendo, por supuesto. A nivel profesional, pues está claro que entras en contacto con otras maneras de hacer, ¿no? Con enfoques pedagógicos diferentes, con metodologías diferentes y lo interesante es ver cómo llegas aquí con unos criterios igual ya a veces más o menos rígidos, ¿de acuerdo? Con una manera de hacer, con con un enfoque metodológico y te topas con, como he dicho, con otra manera de hacer, ¿no? Y bueno, es interesante la interacción que se produce, sobre todo a través del contacto con con tus compañeros de departamento. Ya no me refiero solo al caso de tus compañeros de programa, que yo he tenido tanto en Moscú como en Polonia, sino con los otros compañeros que están en el departamento de español del centro. En mi caso, aquí en Polonia, por hablar del caso actual, pues está siendo muy agradable el contacto y interesante desde el punto de vista del enriquecimiento profesional, obviamente. Aparte de eso, ya que he estado en 2 países diferentes, como he dicho, en Rusia y en Polonia, puedo hablar de cara a los aplicantes, ¿de acuerdo? De alguna diferencia, sobre todo desde el punto de vista del trabajo en el centro. Del horario, por ejemplo. Esto sí que es interesante, porque mis experiencias están siendo muy dispares en algunos niveles. Por ejemplo, ¿qué podría interesar a los nuevos aplicantes? En Rusia, eh, digamos que tienes un horario, está considerada tu asignatura como una materia extraescolar, digámoslo así, ¿de acuerdo? Entonces, tienes un horario sobre todo de tarde, ¿de acuerdo? De tarde, una vez que la jornada regular o la jornada diaria de alumnos y de profesores ha terminado o casi ha terminado ya, ¿de acuerdo? En cambio, este año en Polonia, bueno, pues tienes un horario como el que podrías tener en España, por ejemplo, ¿sí? Un horario de mañana. Bueno, de mañana y hasta donde llegue, ¿de acuerdo? Dependiendo de la jornada lectiva que tengas. Entonces, eso sería un cambio, ¿de acuerdo? Un cambio. ¿Desde qué punto de vista? Pues bueno, desde el punto de vista de la vida en el centro, ¿de acuerdo? Y desde el punto de vista, obviamente, a la hora de, si tienes interés en desarrollar otras actividades, te tienes que organizar de manera diferente el horario del día. Aparte de eso, ¿qué podría destacar del programa en cuanto a oportunidades que te ofrece? Pues mira, se han hablado de las oportunidades que te ofrece a nivel de crecimiento profesional, en materia de cursos, por ejemplo, han comentado mis compañeras, ¿sí?
que te permiten pues, adquirir formación, crecer a nivel profesional, pero también el programa ofrece una serie de actividades en las que participas con tus alumnos, con tus estudiantes. Por ejemplo, tenemos el caso del Festival de Teatro, que es un caso muy claro de experiencia que recomiendo por completo. Yo he participado hace poco en el festival, tendré la suerte de, bueno, en el Festival Nacional, primero nos ha explicado, igual lo puedo explicar, puedo ampliar información. En los diferentes países se organiza un festival de teatro, ¿de acuerdo? En el que participan todas o casi todas las secciones de cada país. Este festival tiene la forma de concurso, de manera que en el caso de Polonia por lo menos, hay 2 clasificados para otro festival en el que se reúnen las secciones de todos los países, ¿de acuerdo? Las 2 secciones clasificadas de todos los países. Este año será en Bulgaria, no sé si se ha dicho. Tengo la suerte de participar, pero vamos, puedo recomendar esta actividad porque no se ciñe solo a este fin de semana de Festival Nacional y esta semana de Festival Internacional, sino que obviamente conlleva un trabajo interesante, exigente, en muchos aspectos también, desde el principio de curso, para preparar la obra en cuestión con tus alumnos y poder representarla, obviamente. Muchas La cuestión, felicidades por ese premio, y muchas gracias, algo extensible a tus estudiantes. te lo comentaré. La cuestión es que actividades como estas, el programa ofrece más. Por ejemplo, concursos de carácter literario, concurso de cortos. Quiero decir, es una muy buena excusa para estrechar lazos con los estudiantes. Esta ha sido mi experiencia con el teatro. Y crear lazos más allá de los puramente académicos, cosa que me parece bastante interesante. Muchas gracias por tu testimonio y por formar parte de este programa y de nuestro pequeño colectivo. Muchas gracias, Miquel. Muchas gracias. Bueno, pues tras estos 3 testimonios de personas que están trabajando en las aulas y sobre el terreno, vamos a pasar a continuación a las intervenciones de nuestros compañeros y representantes del Ministerio en los países que participan en la convocatoria. Voy a hacer, por una cuestión simplemente lógica, una presentación por orden alfabético de país. Entonces, saludo en primer lugar a Rubén Sainz, que es asesor técnico en la Consejería de Educación en Bulgaria. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Hola. Rubén? Buenas tardes, Sofía. Muy bien. ¿Qué nos cuentas? Pues lo primero, encantado de estar con todos vosotros y dar las gracias a la unidad por organizar esta reunión, para animar a candidatos, y las gracias a todos los asistentes por escucharnos. Bueno, yo os voy a hablar un poquito de cómo es el país de Bulgaria y lo que se encuentra el profesor en general cuando aterriza aquí. Bueno, como ha dicho Joana, yo soy el asesor técnico de la Consejería de Educación en Bulgaria y desde Bulgaria se coordinan las secretarías de Rumanía y de Hungría. Y aparte acciones educativas en Turquía, Serbia, Croacia, Moldavia, etc. Entonces, en lo que nos concierne, Bulgaria, voy a hablar solo de Bulgaria. Bulgaria es un país que se encuentra geográficamente alejado de España, pero lo emocional es bastante cercano. Cuando llegas aquí te das cuenta que los búlgaros tienen unas costumbres muy parecidas a las nuestras, los hábitos, y en algunos casos podríamos decir que son de carácter casi mediterráneo. En general, les gusta mucho España. Les gusta mucho España, tienen un gran amor por España y por todo lo español, por todo, es decir, por los deportes, música, cine. Es sorprendente cuando hablas con búlgaros y conocen películas, autores españoles que a veces ni nosotros mismos los conocemos. Y España es el primer país que recibe inmigración búlgara. ¿Esto en qué se traduce? Se traduce en que vas por la calle y es común encontrar gente que habla español o que tiene un primo en España o que tiene un familiar, una hermana o están pensando en ir a España. Y la consecuencia de todo esto
Y es que en las escuelas hay un gran interés, un enorme interés en aprender español. Bulgaria tiene un problema que es la natalidad y la inmigración. Cada vez hay menos estudiantes, cada vez hay menos estudiantes que estudian en las escuelas de primaria y secundaria. Y cuando analizamos el interés del español por estos estudiantes, es el único idioma que crece. Todos los idiomas bajan en número de estudiantes, salvo el español que crece. Más o menos hay unos 25.000 alumnos que estudian español en las escuelas y de esos 25.000, 6.800 lo hacen en la red de secciones bilingües. En Bulgaria, la red de secciones bilingües se compone de 16 centros y están trabajando ahora mismo 18 docentes, 16 en secundaria y 2 en primaria. Entonces, por eso podéis anotar que Bulgaria es un país al que pueden optar los especialistas de primaria. ¿Cómo son estos centros? En Bulgaria la educación está especializada. Estos centros de secundaria se especializan unos en matemáticas, otros en biología, y hay unos centros especializados en idiomas. En estos centros se imparten muchos idiomas. Entonces los alumnos estudian, por ejemplo, inglés primer idioma, francés segundo idioma. Otros alumnos, francés primer idioma, español segundo idioma. Y lo que consideramos una sección bilingüe son aquellos que tienen español como primer idioma y luego inglés como segundo o francés como segundo, etc. Entonces el profesor, cuando llega a una sección bilingüe, puede tocar dar clase o a los grupos que dan español como primer idioma o también a los grupos que dan español como segundo idioma. ¿Vale? ¿Cómo se matriculan los alumnos? Me parece muy interesante que lo sepáis en estos centros. Cuando acaban la primaria, el séptimo de primaria, los alumnos hacen una selectividad. Y en función de la selectividad que han sacado en primaria, van a los centros de secundaria. No es como en España que van al más cercano de tu casa. Aquí es en función de la nota. Estos centros de idiomas tienen gran prestigio y son muy demandados. Así que por lo general los alumnos son bastante aplicados y son bastante buenos. Es raro ver suspensos. Es rarísimo ver suspensos. ¿Qué se espera del profesor español? Pues espera que se integre con el resto de sus compañeros búlgaros, como decía antes Joana en la presentación, pues que dé sus clases, pero también es un representante de España. Es decir, los alumnos van a acudir al profesor español a preguntarle cosas sobre costumbres, como de ciudades, de música, de deportistas, de películas, y también es el primer enlace entre los alumnos y la consejería. Es decir, es común que un alumno búlgaro le pregunte al profesor español, ¿qué tengo que hacer para ir a estudiar a España? El profesor español no tiene que conocer todo ese proceso, solo tiene que conocer que existe la consejería, dar nuestros contactos y nosotros nos encargamos de orientar a los alumnos en todo el proceso que hay. Pero sí que es un primer contacto entre el alumnado y España. Son unos representantes de la consejería. Ya lo han comentado los profesores, organizamos formación, organizamos actividades, esperamos que los profesores participen en los concursos literarios, de cortometrajes, de teatro. Y poco más añadir. Bueno, contaros una anécdota, y es que mi primera experiencia docente fue como profesor en secciones bilingües. Estuve hace varios años en Hungría como profesor de física. No he comentado de otras especialidades cuando hablaba de los centros, porque la especialidad la decide el centro. Ellos nos dicen, quiero uno de lengua, uno de física, uno de química. Y como decía Beatriz, en mi caso constituyó un punto de inflexión en mi vida totalmente. En lo personal, en lo profesional, volví con muchas ganas de hacer proyectos europeos, de internacionalizar a la escuela, y cuando me incorporé en España, pues comenté los proyectos Comenius entonces, los Erasmus ahora, y bueno, es una experiencia inolvidable y animo a todo el mundo a que se anime, que se apunte, y si tras el chat quedan dudas, pues os podéis dirigir a la Consejería de Educación en Bulgaria, busquéis nuestra página web, os podéis escribir con cualquier duda que tengáis personal. Muchas gracias, José Ramón. Muy bien, No sabía yo gracias. de esta experiencia previa, qué bien nos viene
Sí, sí, sí. En relación con la continuidad de los estudios en España, también tendríamos que decir que muchas universidades suscriben acuerdos con nosotros para ofrecer becas de grado, becas completas a alumnos de las secciones bilingües. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a continuar ahora nos vamos a Pekín otra vez. Doy ya la palabra a María Luisa Ochoa, que es la consejera de Educación en China y Japón. Buenas noches ya, ¿no? María Luisa, ¿qué tal estás? ¿Qué nos cuentas? Hola, buenas noches desde Pekín o medio madrugada ya, pero bueno, un placer estar aquí. Joana, muchísimas gracias por organizar todo, como digo, toda esta reunión que es tan informativa y tan útil para todos esos profesores o futuros profesores de secciones bilingües. Así que bueno, os comento brevemente, para no ocupar mucho tiempo, sobre China, por aquellos que estéis interesados en China o si no os lo habéis planteado para que os lo planteéis como destino. Y bueno, ya habéis escuchado a Inma de la Hoz, que es una de las veteranas de nuestros programas, que pues bueno, ya se marcha este año de Pekín. Y nosotros aquí en China tenemos 4 secciones bilingües, una en Pekín, otra en Jinan, que son las más antiguas, y después tenemos Xi'an y en Shanghai. Como veis, pues están distribuidas, todavía yo creo, ahí estamos intentando a ver si podemos abrir alguna otra, porque ya sabéis que China es un país inmenso, así que bueno, estas secciones bilingües están aproximadamente, os vuelvo un poquito para atrás, tenemos en este curso, tenemos casi 900 alumnos en total, contando las 4 secciones bilingües. Y sí comentaros que estas secciones bilingües se encuentran en lo que se denomina aquí, que son escuelas de lenguas extranjeras. Son escuelas que se especializan en la enseñanza y en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Y obviamente no se aprende solamente, no está solamente lo que es español, también pues bueno, otros estudiantes estudian japonés, estudian coreano, alemán, francés, etcétera. Bueno, lo importante aquí es que nos centramos en el español, pero estas escuelas en China son muy importantes, estas escuelas de lenguas extranjeras, porque son, pues bueno, son unas escuelas de gran prestigio, escuelas que se sabe que el alumnado que finaliza sus estudios en estas escuelas tienen un alto nivel de esa lengua. Y son estudiantes además muy comprometidos con el aprendizaje, muy estudiosos, se portan muy bien y bueno, como decía Inmaculada, pues bueno, al final aquí lo que es yo le llamo medio adoración del profesor, de lo que ellos llaman la Oshe, es importante, es muy distinta a lo mejor en otros contextos, pero aquí sí es la figura del profesor es muy, muy respetada. Además, como os decía, pues bueno, en estas escuelas los estudiantes de nuestras secciones bilingües terminan sus estudios de bachillerato con un alto nivel de español. Algunos marchan a España a estudiar su estudio de grado, otros se permanecen aquí en China para estudiar en universidades chinas muy importantes, universidades cuyo acceso es muy difícil, como yo digo, acceder, y en muchas ocasiones, gracias a ese nivel de español, pueden entrar en ocasiones directamente a la carrera de español, porque aquí ya sabéis que hay un examen de entrada a la universidad que se llama Gaokao, que lo habréis visto en las noticias, que es tremendo, es de gran dificultad. Y bueno, estos estudios de nuestras secciones bilingües en español les permite. Algo que también quiero decir es que en China las secciones bilingües lo único que se enseña es español. No hay en la enseñanza de asignaturas a través de español, ni se enseña ninguna otra, pues bueno, ni español lengua extranjera. Exacto, sí. Sobre todo tiene sentido dentro del sistema educativo chino, donde gran parte del sistema educativo chino los estudiantes lo utilizan gran parte del tiempo en aprender a escribir chino, los caracteres, etcétera. Entonces, es por la peculiaridad del propio sistema y de la lengua. Comentar también muy brevemente que, bueno, esto es algo que yo siempre me gustaría recalcar, sobre todo ahora, que quede claro, actualmente no hay ninguna restricción en China por la política de COVID-0, está desmantelada, afortunadamente, así que si teníais dudas o teníais algún tipo de temor,
está todo vuelta a la vida normal. A partir de mañana ya empiezan los visados de turista, por lo tanto, si venís de profesor de sección bilingüe, no vais a tener ningún problema para que os visiten vuestras familias, parejas, amigos, etcétera. Esto creo que es muy importante. Además, si no os habéis planteado el destino China como para solicitarlo, deberíais. Es un país fascinante, Asia es fascinante, es muy distinto a lo que podéis tener por Europa, por muchas cosas. Profesionalmente, además, vais a estar en una escuela china, trabajando mano a mano con los profesores chinos de español, viendo cómo esa metodología, maneras distintas, vais a aprender muchísimo, vais a poder desarrollar vuestras destrezas profesionales personalmente. No sé qué deciros, os puedo decir que China marca positivamente, engancha y bueno, yo aquí repito de nuevo, he vuelto a China después de unos cuantos añitos y la verdad es que os animo, si no os lo habéis pensado como destino, que os lo penséis. Aquí os esperamos obviamente con los brazos más que abiertos. En principio se quedaría, aunque esto depende al final, pues ya sabéis que Inmaculada, nuestra profesora de la sección bilingüe de Pekín, ya termina todos sus años que ha podido completar, y también, Xi'an está vacante, 2 ciudades con una historia, una cultura, Xi'an y Pekín, imaginaros. Y bueno, desde la consejería no quiero repetir lo mismo, pero ofrecemos desde asesoramiento, apoyo, organización de actividades, de formación, etcétera. La verdad es que ya termino, os esperamos, y si no lo habéis pensado, por favor, pensarlo y venid a Pekín o a Xi'an. Y si tenéis cualquier duda, nos escribís y os la resolvemos muy, muy rápido. Así que bueno, creo que no me dejo nada por ahí, y si no, pues nos escribís y nos decís. Muchas gracias, María Luisa, por tu entusiasmo y por invitarnos, que también nos lo apuntamos nosotros, aunque sea de turistas. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a dar paso ahora a nuestro compañero José Ramón Orrillo, que es asesor técnico en la Consejería de Educación en Polonia, en Varsovia. Buenas tardes, José Ramón. ¿Qué tal estás? Os rogamos, por favor. Buenas tardes, Joana. Muy bien, estamos muy bien. Os rogamos, por favor, que nos ciñamos al tiempo que hemos asignado. Muchas gracias. Haré lo posible. Pues nada, Sí, aquí sí. estoy para animaros a todos a participar en el que yo creo que sin duda es el programa más bonito de los que ofrece la Unidad de Acción Educativa Exterior. Hay otros, funcionan muy bien, se puede ser auxiliar de conversación, se puede ser profesor visitante en diferentes países, pero este programa es especialmente bonito. Yo creo que primero voy a poner en valor el equipo humano que está detrás de él, tanto los compañeros en Madrid como las consejerías. Yo creo que hay que poner en valor que yo mismo soy un especialista en idiomas, y por experiencia en la vida pues me ha tocado vivir en diferentes países y en diferentes circunstancias. Entonces, todo ello son aventuras personales, pero nunca a este programa se viene a la aventura. Eso es diferente. Como estáis viendo, hay un equipo muy profesional detrás de todo esto, que hace que en el momento en el que aceptáis la plaza estáis totalmente de la mano de las oficinas, os introducimos en los centros educativos, con lo cual no se viene a la aventura, por mucho que esto luego constituya una verdadera aventura personal. Es una oportunidad fantástica de realizarse como profesor en un ámbito en el que pues, no siempre es fácil encontrar empleo. La posibilidad de salir al exterior y realizarse en la profesión y en la especialidad de cada uno en unas condiciones realmente buenas, y desde luego comparadas con los compañeros nativos del país, pues excepcionales, porque os recordad que vais a estar contratados por las autoridades locales en las mismas condiciones que los profesores locales, solo que además con las ayudas y los incentivos que os ofrece el Ministerio de Educación para venir aquí. Yo os recomendaría que os documentéis bien, para vosotros o para las personas que conozcáis que les puede interesar el programa. La página web de la convocatoria es fantástica, tiene un montón de información que seguramente resolverá todas las dudas que tengáis. Hay guías específicas del programa, guías por países, hay una sección muy interesante de preguntas frecuentes, con lo cual, independientemente de lo que tratemos aquí, tenéis toda la información en vuestra mano. El espíritu del programa es que os curtáis como profesores en el extranjero, que os enriquezcáis y que
a vuestro regreso a España, pues todo ese enriquecimiento personal lo transmitáis a vuestro alumnado en España. Y yo creo que a la vista está, y viendo los testimonios de unos y de otros, que eso se produce de esa manera. Es sin duda una experiencia muy gratificante. No puede ser casualidad que todos los profesores con los que yo tengo un contacto por mi puesto muy habitual me dicen dos cosas. Me dicen: José Ramón, aquí se trabaja mucho, sobre todo al principio se trabaja mucho, pero por esta experiencia y sobre todo por estos alumnos merece la pena. En definitiva, si queréis vivir la aventura de vuestra vida, teniendo en cuenta que no venís a la aventura, que estaréis siempre muy acompañados, no dudéis en venir y en recomendar el programa, porque es el programa que, por ejemplo, a mí me habría encantado conocer en su momento y haber disfrutado. Afortunadamente, por lo menos pude ser auxiliar de conversación. Creo que me he ceñido, Joana. Sí, aquí perfectamente. No estoy para sabes cómo te lo necesitéis. agradezco. Muy bien, muchas gracias, José Ramón. Damos el paso ahora a nuestro agregado de educación en Eslovaquia, Joaquín Támara. ¿Qué tal? Buenas Hola, ¿qué tardes. tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas ¿Qué gracias nos por darme cuentas de Eslovaquia? la palabra y voy a ceñirme de verdad al tiempo asignado. Bueno, describir el funcionamiento del programa de secciones bilingües en Eslovaquia, es decir, sin equivocarnos, que la presencia del Ministerio y del español anteceden incluso al propio nacimiento del país. Y es que Eslovaquia, la República Eslovaca, como actualmente está configurada, nace en 1993, pero nosotros, las secciones bilingües, vimos cómo iniciamos su andadura ya en 1990. De hecho, el primer acuerdo es del año 91 y empieza a entrar en vigor en el año 92. Eso, más allá del dato anecdótico, lo que sí es verdad es que pone de manifiesto la enorme acogida que tiene, no solo de facto, no solo culturalmente, no solo socialmente entre la población el español, sino también el enorme respeto y respaldo que el programa de secciones bilingües tiene para las autoridades educativas eslovacas. Y esto además tiene una materialización que resulta particularmente interesante y gratificante en la acogida que todos los profesores que se incorporan al programa tienen en todos y cada uno de los centros de Eslovaquia. En nuestro caso son 7 gymnasiums, 7 centros de secundaria, 7 institutos, dentro de los cuales hay una sección bilingüe que, digamos, como digo, tiene una tradición muy potente y un número de alumnos crecientes. Os pongo por caso, en el caso de Bratislava, para entrar en la sección bilingüe, este septiembre había 6 candidatos por puesto. O sea, había una auténtica competencia por parte del alumnado eslovaco para formar parte de la sección bilingüe. Y este interés de formar parte en la sección bilingüe tiene sin duda que ver, como en todos los comentarios de los compañeros que me han precedido, guarda una relación, tiene una relación con el interés por el español, pero también lo tiene por la forma en que está configurado aquí el programa, que más allá, junto con el aprendizaje del español como lengua extranjera, incorpora la introducción del español en asignaturas de corte científico. Es decir, aquí física, química, matemáticas y biología se dan en español, más allá de, evidentemente, la asignatura de lengua española. De tal forma que, digamos, el español permea cada vez más no solo un interés educativo, no solo un interés lingüístico y cultural, sino también un interés en la propia definición de los ciclos de secundaria. Finalmente, os digo que en este contexto, gracias al apoyo que tenemos y la acogida en los centros, vuestra llegada siempre está muy tutelada, está muy acompañada desde el principio por parte de los coordinadores en la asignación de las casas y los apartamentos, una introducción muy paulatina, muy pausada dentro del sistema, con numerosa documentación, con el apoyo de la agregaduría y desde luego con una acogida que yo creo que queda de manifiesto por el hecho de que nosotros tenemos aquí nada más y nada menos que 6 profesores que una vez que terminaron el programa decidieron, bajo distintas circunstancias, permanecer en el país. Esa es la foto dinámica del funcionamiento de Eslovaquia y estoy a vuestra disposición para cualquier otra pregunta. Muchas gracias, Joana. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, pues también entusiasmados, ¿no? Estamos por todo lo que nos acabas de exponer. Vamos a pasar ahora de Bratislava a Budapest. Damos ahora paso a nuestro compañero, asesor técnico Zapico. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, muy bien, Joana. Buenas tardes a todos.
Voy a intentar también ser breve. Aquí en Hungría, pues no es por presumir, pero está el origen del programa, porque el primer instituto bilingüe fue el Károly Mihály, pues hace ya muchas décadas, ¿no? O sea que quiero decir que un país que no parece tan próximo a España como otros de la consejería, como Bulgaria o Rumanía, que tienen un porcentaje importante de presencia en España por trabajadores que tenemos. No es el caso de Hungría, porque es un país con pleno empleo y pequeñito, pero sí que hay mucho flujo y mucha curiosidad por el español. Es lo primero que llama la atención y que yo creo que la gente debe saber, que cuando uno aterriza en el país se va a encontrar con una enorme cantidad de estudiantes, de profesores, de programas y proyectos europeos entre centros españoles y húngaros. Hay 13 conexiones semanales entre España y Hungría, prácticamente, bueno, no digo todas las comunidades autónomas, porque yo que soy de Asturias no hay conexión directa, pero vamos, las grandes tienen todas conexión directa con España. Y luego hay muchas universidades con estudios hispanoamericanos. Quiero decir que este es un país que sorprende por la enorme curiosidad cultural que se refleja en el centro. A nivel del programa, lo llamativo de Hungría, y aquí me repito un poco respecto a lo que acaba de contar Joaquín, es que los centros en los que hay programa bilingüe, que es un instituto y 6 secciones, pues son de enorme calidad. Son centros que están, bueno, en Hungría hay mucho ranking y nuestros centros están entre los 100 mejores del país. Son clases pequeñitas de 12 alumnos. Todos los profesores comentan que es un privilegio dar clase, los alumnos piden más. La demanda es de entre 5 y 6 alumnos por plaza, lo cual quiere decir que los centros seleccionan, no por el español, porque los alumnos que entran, un alto porcentaje no tienen ningún conocimiento y acaban con C1, lo cual quiere decir pues, que la enseñanza funciona muy bien, pero sí por habilidades lingüísticas y de razonamiento lógico. En Hungría se imparte español como lengua extranjera, hay plazas para profesores de lengua y también hay plazas de geografía y plazas de matemáticas. También se imparten otras asignaturas como biología, pero esas nosotros no tenemos en el programa. O sea que son 3 especialidades para las que se piden plazas. En general, yo creo que el gran atractivo de formación profesional es dar clase en centros pues, donde se organizan muchísimas actividades, aparte de las que organiza la agregaduría. Son centros muy dinámicos, involucrados en muchos proyectos, con alumnos que responden muy bien, con clases de un tamaño muy razonable y donde la gente pues, está muy contenta. El obstáculo del idioma, el húngaro asusta y con razón, porque es un idioma, pues se puede comparar con el vasco, no hay raíz común. Es fácil de subsanar. Las coordinadoras de los centros son todas profesoras de español, acompañan a los profesores a todos los trámites y si hay cualquier problema, pues en la agregaduría pues el personal local está siempre dispuesto a ayudar, pero nunca se da el caso porque todo se soluciona. Los centros que tenemos, la ventaja del país respecto a su tamaño es que como la distancia máxima de la capital es de 2 horas y media, hay algunos centros que están a 1 hora, con trenes que funcionan cada hora prácticamente. Entonces, también los profesores valoran la enorme oferta cultural que hay en Budapest, que bueno, pues es una cultura más parecida a la de Viena, a la de Austria, que la de otros países. Bueno, yo honestamente estoy disfrutando enormemente de la oferta musical del país y es algo que yo creo que los profesores están aprovechando. Esto sirve para las actividades extraescolares que se organizan porque los alumnos sienten mucha curiosidad por participar en temas de teatro, de corto, ciclos de cine y yo creo que uno puede proyectar parte de esos intereses que tiene y que en España pues muchas veces pues no siempre son recibidos de igual manera, o sea que es una forma de desarrollo profesional que creo que es importante. Y no voy a insistir en lo que oferta la agregaduría porque ya todos hemos mencionado lo mismo. Os animo a todos a que los que estéis interesados a que consideréis la opción de venir. Para mí, desde luego, Budapest y Hungría son una enorme sorpresa. El ambiente en los centros es excelente, los profesores están muy contentos, los compañeros mantienen una relación muy buena con ellos y la calidad de vida, de momento, también es muy buena. Tengo la impresión de que en una década no va a ser así.
a no ser que cambien mucho los sueldos. Pero ahora mismo la relación de sueldo y poder adquisitivo es muy positiva. Así que, por razones profesionales y personales, os animo a todos a venir a Hungría. Muchísimas gracias, Fernando, y muchas gracias por ajustarte al tiempo también. Gracias. Bueno, pues ahora en nuestro recorrido europeo nos vamos a trasladar a Praga y damos paso al agregado de educación en esta ciudad y en República Checa. Maya Cal. Hola Maya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes desde Praga, nevando. Estamos por aquí nevando. Pues aquí en primavera en Madrid. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias también. No me quiero repetir de mis compañeros, bueno, pues lo que es común a todo el programa ya lo han comentado. Voy a intentar ceñirme a la República Checa. Deciros que en el caso de la República Checa el tiempo es lo único que puede ser negativo, porque es un país pequeño, pero es un país muy bonito, donde tanto la naturaleza como las ciudades tiene un equilibrio de belleza, de vida cultural, centrada en los deportes, en actividades que se pueden hacer. Es un país moderno, es un país muy tecnológico y donde, bueno, pues es un país donde hay muy buena calidad de vida, sobre todo porque es un país muy seguro, ¿vale? Y es un país donde, bueno, pues tiene una situación geográfica privilegiada. Estamos en el corazón de Centro Europa, para luego visitar pues todos los países alrededor donde están también mis compañeros. Es un país que tiene una gran ventaja también en cuanto al nivel de inglés general que hay, no solamente en Praga, sino en el resto de ciudades y en los centros. Con un inglés medio se maneja uno perfectamente en todo el país, cosa que es muy importante porque evidentemente el checo, bueno, pues es un idioma que no es alcanzable para casi ninguno, ¿no? Casi ninguna. Deciros que la presencia del español también es sorprendente, como han comentado varios de mis compañeros, tanto a nivel escolar como a nivel universitario. Los lazos, quizá entre España y la República Checa, no son tan grandes, o sí históricamente, pero actualmente no son tan grandes para la gran presencia del español que hay. Y por tanto, esto, bueno, pues el contexto es totalmente favorable al español, tanto por las autoridades checas como por las autoridades regionales, porque si deciros que la competencia de las escuelas en República Checa lo tienen los gobiernos regionales. Las secciones bilingües aquí es un programa que está muy asentado desde los años 90. Hay 6 secciones bilingües, 3 en la zona de Moravia, que son las ciudades de Olomouc, Brno y Ostrava, y 3 en la zona de Bohemia, que es Praga, České Budějovice y Pilsen. Son centros como decían mis compañeros, son centros públicos de secundaria, son lo que se conocen aquí como gymnasium, son programas de 6 años con alumnos de 13 a 19 años, son alumnos que están también preseleccionados, es decir, alumnos que han pasado un examen y han llegado a esta sección bilingüe sin previos conocimientos de español, pero pasando un examen de checo y de matemáticas francamente fuerte. Los profesores... Tenemos actualmente 16 profesores y algunos otros profesores que se han quedado también fuera del programa. Son centros en los que siempre va a haber 2, 3 o 4 profesores españoles por centro, que esto creo ayuda mucho y es mucho más fácil la integración. No obstante, bueno, pues también contamos con alumnos muy disciplinados, con alumnos muy motivados, donde en cada una de las secciones hay un coordinador o coordinadora que son profesores de español que juegan un papel fundamental en vuestro enlace con el centro, que desde el principio os acogen, os atienden y que os van a hacer de enlace tanto con el alumnado como con el resto de profesorado en el centro y con la dirección. La dirección es una figura muy importante en República Checa, los directores, las directoras de los centros y los coordinadores, bueno, pues hacen el enlace con ellos. Deciros que en República Checa tenemos los perfiles de lengua y literatura, de geografía y historia, pero también tenemos, igual que en Eslovaquia, de física, química y matemáticas. Vale. Finalmente, bueno, pues por parte de la agregaduría también, por supuesto, acompañamiento en todo momento. Organizamos muchas actividades de las que podéis hacer cuenta en la guía específica para docentes que hay para la República Checa. Si hay cualquier duda, también podéis escribirnos directamente y estaremos encantados de recibirnos por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Amaya.
Y nada, espero que lo de la nieve sea ligero. Igual nos quedan unos días, unas semanitas todavía. Para disfrutarlo, Hombre, claro que que sí. también viene bien. Bueno, antes de pasar a nuestro último participante de Rusia, sí que me gustaría, ya sabéis, os he dicho que por motivos de última hora no ha podido estar. En el caso de Rumanía, y retomando la diapositiva que había incluido en la presentación, se convocarán 11 plazas, 7 destinadas a docentes de lengua y literatura españolas y 4 para los de geografía e historia, aunque todos ellos imparten asignaturas de las áreas de lengua y humanidades. Y bueno, ya os podéis imaginar que la diferencia que hay entre el conocimiento del idioma o el acceso al idioma del país en Rumanía y el resto no tiene nada que ver, puesto que estamos también ante una lengua románica, aunque bastante diferente al español. Bueno, ahora sí doy paso a nuestro compañero, el asesor técnico en la Embajada de Moscú, la Embajada de Rusia. Hola, buenas tardes, Albert. ¿Tú también tienes nieve? Hola, buenas tardes o buenas noches para mí. No, aquí la nieve desapareció ayer, pero muy posiblemente mañana vuelva a haber. Entonces, normalmente el mes de marzo es un mes en que puede haber o no haber nieve, depende del día. Bueno, ¿y cómo nos animas a apuntarnos a las secciones? Pues bueno, yo creo que todo se ha dicho prácticamente, ¿no? De manera general, con lo cual lo único que quisiera es resumir muy brevemente lo que se encontrarán en Rusia los que se presten a integrarse en las secciones aquí y luego responder a una pregunta que seguro que pues flota en el ambiente, ¿no? ¿Qué pasa ahora mismo en Rusia? ¿Realmente se puede ir o no? Pues bueno, lo digo muy rápidamente. ¿Qué os encontraréis si os decidís por Rusia, si al final os atrevéis a venir aquí? Lo primero, unos centros, unas escuelas de excelencia, unas escuelas entre las primeras y no las primeras de cada ciudad en las que estamos, en Moscú, en San Petersburgo, en Kazán, en Rostov, en Kosovo, que sería la puerta a Novosibirsk, la puerta a Siberia. En ellas tenemos hasta 6.000 alumnos cuyas familias pues, quieren que sus hijos e hijas puedan estudiar español. En segundo lugar, encontraréis un profesorado local ruso, profesor y profesoras, en especial de español, interesadas al máximo por todo lo español y que os ayudarían un montón, ¿no? En algún caso no estaríais solos, habría alguna otra profesora española, pero allí donde no, pues estaríais con profesorado local que habla un español excelente. Os tengo que decir que el nivel de este profesorado es sorprendente para el que no conoce Rusia. Y en tercer lugar, y principalmente, os encontraréis con un alumnado que tiene un gran interés por todos sus estudios y también por la lengua española y por su cultura, muy disciplinado y con unos resultados brillantes cuando terminan sus estudios. Resultados brillantes también en español. Sabéis que aquí, y si no lo sabéis os lo cuento, pues dan lengua española y literatura, dan geografía e historia de España y dan también en primaria y en secundaria, en este caso, la asignatura de L. Pero como os decía, seguramente lo que flota en el ambiente es y Rusia ahora mismo, ¿no? Si mis compañeras en China hablaban del COVID, yo tengo que hablar de cuál es la situación aquí, ¿no? Lo primero que os tengo que decir es que es obvio que lo que está pasando, la situación geopolítica actual en el mundo en general, afecta aquí. Afecta en dos aspectos básicamente. Uno es, por el cierre del espacio aéreo, cómo llegar aquí. Bueno, pues si hasta ahora o hasta hace un año había vuelos directos desde España, ahora mismo hay que llegar a través de vuelos que pasen por Estambul, vuelos que pasen por Belgrado o por tierra a través de Helsinki, de Tallinn, yendo por San Petersburgo. Y en segundo lugar, el tema de las transferencias bancarias. Es decir, no es posible o es difícil ahora mismo enviar dinero, muy difícil enviar dinero de España hasta Rusia. Pero bueno, eso no acaba siendo un problema, primero porque el profesorado os podrá decir
que viven con lo que cobran aquí, no es necesario, más allá de traer una pequeña cantidad de dinero desde España que haría de hucha por si hay alguna necesidad. Pero con lo que ganan aquí pueden vivir, especialmente porque no tienen que pagar casa, ¿no? Pero en ningún caso tendríamos que decir que la situación actual afecta en unos ámbitos muy claros, como son el de la escasez de productos. No hay ninguna. No hay problemas para viajar por Rusia. No hay ninguna tensión con la población. Rusia, y en especial Moscú, está considerado un país muy seguro, una vez dentro, obviamente, y si nos apartamos de la zona realmente de conflicto actual, ¿no? Con lo cual, y así resumo, yo os diría que yo os animo. Actualmente hay 9 profesores y profesoras españoles en Rusia. Habéis oído a uno de ellos que ahora mismo está en Polonia, que se fue este verano pasado, que tuvo una experiencia, Miquel, una experiencia excepcional. Lo mismo dicen los que están aquí ahora. Creo que os mentiría si os dijera que venir aquí es un castigo, no lo es en absoluto. Y os animo, no hablaré de Rusia porque el 20% del mundo es Rusia. Rusia es muchos países en uno. La lengua rusa es muy complicada. También os tengo que decir que especialmente en las ciudades se habla suficiente inglés como para que no sea eso un problema. Y vaya, me pongo a vuestra disposición. Si alguien quiere escribir, encantado responderé cualquiera de vuestras preguntas, dudas, miedos que pueda haber. Os animo pues a presentaros a Rusia o a cualquier otro país. Gracias. Muchas gracias por tu descripción, Albert. Ahora, si os parece, podríamos encender todas nuestras cámaras para que se vea el mosaico de personas, de países que están aquí representados, y podríamos ya dar paso, Antonio, si te parece, a las preguntas que posiblemente hayan dejado los asistentes en el chat. Muy bien, la verdad es que bueno, ha habido bastantes preguntas y algunas se han repetido y son las que yo querría plantear aquí para que quizá algunos representantes de las oficinas pudieran responder o algunos profesores. Una es sobre el alojamiento, si el profesor o profesora se desplaza con familia, ¿no? Si realmente es posible, si es viable, si es recomendable, etcétera. No sé si hay algún participante que se anime a responder. Yo puedo responder, en mi caso, yo me trasladé con mujer y gato, ¿de acuerdo? Si eso cuenta como familia. Y bueno, no cambió mucho la situación. Estoy instalado con ellos aquí en casa, nadie me ha puesto ningún problema. E igual en este caso José Ramón puede aportar algo más porque en Polonia hay casos de gente con familia. Lo que pasa es que formó la familia, creo ya, en el país de destino. Damos paso a José Ramón. Pues sí, por alusiones. Hay que recordar que el programa lo que garantiza es el alojamiento en un apartamento individual, amueblado, calefactado, para el profesor. En ningún caso podemos exigir que se traslade, pues, por ejemplo, una familia numerosa y demás. No podéis contar, además, bueno, pues por las circunstancias de muchos de estos países, con ningún lujo, pero sí con una vivienda muy digna. Pero tenéis que contar con apartamentos que están pensados principalmente o para una persona, para una pareja, o algo así. Más gente pueden andar un poco más justos, pero también es cierto que luego, si hay, por ejemplo, en Polonia 14 secciones, pues hay 20 casos diferentes de alojamiento. Es decir, es algo que luego se puede hasta cierto punto pues hablar, no sé si llamarlo negociar con el centro educativo en función de las necesidades que tenga cada uno. Pero en principio lo que garantiza el programa es lo que viene establecido en la convocatoria. Muchas gracias. Fernando, ¿querías añadir algo? Sí, yo quería decir que nosotros tenemos varias familias. Tenemos familias con niños pequeños. Bueno, como se está diciendo, los términos de los acuerdos son claros y son apartamentos pensados para una persona, pero siempre hay
algunos mayores y se puede hablar con las oficinas territoriales. Entonces, nosotros en este caso, este año, tenemos varios casos. La verdad es que son siempre parejas con un niño pequeño, porque yo creo que influiría más la escolarización, que lógicamente, salvo colegios internacionales, pues hacerlo en húngaro iba a ser un poco complicado, que lo que es el apartamento, que cuando son niños pequeños sí que se arregla. Entonces, bueno, pues depende efectivamente de la oficina territorial con la que haya que negociar. En unos casos es fácil y en otros pues no tanto. De acuerdo, gracias. Inmaculada, ¿quieres añadir algo? El micro, por favor. Sí, sí. En la sección de Pekín yo lo que tengo no es un apartamento, es una habitación. Así que yo creo que aquí una familia sería bastante difícil porque no hay cocina. Es un dormitorio y un cuarto de baño. Entonces hay una cocina pero es pública y está en otra planta. Así que yo creo que aquí una familia no estaría bien. Sé que en la sección de Xi'an sí que hay apartamento. Muy bien, pues es un dato importante. Muchas gracias. Antonio, ¿pasamos a otra pregunta? Perdona, Sí. Maya, ¿querías añadir algo? Sí, solamente quería solamente añadir que creo que es algo que se puede plantear en el momento de la solicitud de Profex a través de la aplicación, anotarlo, o en el momento de la entrevista, porque se hace una entrevista telefónica o vía telemática, es muy importante decirlo o avisarlo en ese momento, porque bueno, pues es una información relevante tanto para la persona como para el programa, como para la sección a la que vaya. Vale. Es verdad, muchas gracias. Antonio. También hay preguntas de los perfiles del ámbito científico y tecnológico, profesores o docentes de diferentes ámbitos como biología, física, química, digamos, preguntan si tienen que impartir clase de su especialidad o también si, por ejemplo, un docente de biología podría impartir matemáticas o, digamos, o uno de física podría impartir biología, etcétera. Si, digamos, podría haber cierto trasvase de áreas a la hora de impartir la materia de este ámbito pues, en los países que ofrecen plazas de este perfil, claro. Pues tenemos las manos levantadas de Joaquín y de Amaya. Pues, no sé, Joaquín. Pues gracias. Sí, la verdad es que hay un trasvase, lo que procuramos es que sea, lo hay y lo habrá seguro, lo que tratamos es de que sea un trasvase ordenado. Entonces, normalmente solemos acompasar que el profesor de matemáticas o de física, seleccionado por ese motivo, dé también las clases de la otra asignatura y de vincular en ocasiones química y biología. Es verdad que la biología a veces se nos queda un poquito más colgada y depende un poquito del perfil del profesor. De la misma forma que ha señalado antes Amaya, este es un aspecto que nosotros tratamos de despejar muy bien en las entrevistas. Tratamos de aclarar desde el principio cuál es el perfil específico que en esa plaza, que en ese centro se necesita y cuántas horas o cómo tiene que, digamos, compatibilizar las dos asignaturas. Pero por dar un brochazo general, la respuesta es que sí, normalmente física con matemáticas, eventualmente química con biología. Muy bien, En el caso de República Checa, el trasvase es mínimo. Solamente en una de las secciones actualmente se tiene que compaginar física, química y matemáticas. Perdón, sí, solamente ahora mismo en una, pero sí deciros que los profesores con perfil de física, química, matemáticas, en mi caso, sí tienen que dar español lengua extranjera. Que eso se anuncia en la convocatoria y es importante también que estén al tanto. Normalmente es a nivel conversación, como nativos, pero eso está presente en todos los perfiles para todos los que vienen con perfil de física, química y matemáticas. Bueno, muy bien, muchas gracias. Continuamos. Muy bien. También hay preguntas sobre el reconocimiento de los servicios prestados en el programa de cara a, por ejemplo, a oposiciones en comunidades autónomas o, por ejemplo, de cara a la jubilación. Bueno, pues si alguien pudiera informar sobre esto, sobre, digamos, si esto puede ocurrir en todos los países o en ciertos países, etcétera. ¿Quién contesta? Joaquín, ¿tienes la mano levantada? Sí, bueno, en mi experiencia que
no es la de un docente que ha estado trabajando, pero por el paso por los servicios centrales, pues depende, o sea, no es tanto el tiempo que se trabaja aquí, que evidentemente tiene un reconocimiento por parte del Ministerio, sino el reconocimiento que se dé en cada comunidad autónoma a la hora de sacar adelante la convocatoria. Antes creo que ha intervenido con muy buen criterio uno de los docentes y ha dicho en algunos sitios te lo van a valorar como un año como interino, en otros puede ser un periodo inferior. Allí yo creo que lo más importante, en mi experiencia, insisto, y creo que hay otros compañeros que pueden clarificarlo mucho mejor, es que tengáis muy claro hacia qué comunidad autónoma o hacia qué perfil de convocatoria os queréis dirigir y a partir de ahí tener una foto más nítida. En todo caso, la certificación, dadla por hecha por los periodos que estéis trabajando con nosotros, por parte, yo creo, de todas las consejerías y agregadurías. Muy bien. Rubén, también tenías la mano levantada. Sí, era un poco lo mismo. Lo había comentado Beatriz, depende de la comunidad autónoma para que te reconozcan la experiencia, el baremo y demás. Y luego con respecto a la Unión Europea, no sé, desconozco el caso de China y Rusia, pero existe un documento llamado U1 que sirve para cobrar luego el desempleo en España. Es decir, los años cotizados se pueden luego cobrar en España. Y para jubilación sería mejor consultarlo con la Seguridad Social, pero creo que hay que cotizar en España para tener derecho a la jubilación por esos años, aparte. Pero sería bueno conocerlo, consultarlo con la Seguridad Social Española. El paro, seguro, con el documento 1 para procedentes de Unión Europea. Muchas gracias, Miquel. ¿Querías añadir algo? Sí, mira, en el caso de Rusia, respecto al tema de la jubilación, yo me informé, ¿de acuerdo? Antes de venir a Polonia, pedí los documentos relativos a mi periodo trabajado en Rusia y me informé en la Seguridad Social y en principio convenio, no habría problema, por lo menos no en cuanto a la cantidad cotizada, sino en cuanto al periodo trabajado, ¿de acuerdo? Sí que cuenta para la jubilación. Sobre el papel, sí, es lo único que puedo decir al respecto. Muchas gracias. ¿Tenemos más preguntas, Antonio? Sí, yo creo que, bueno, pues como si te parece, Joana, pues podríamos concluir con una pregunta relativa a, digamos, los sueldos en los países, digamos, pues, en definitiva, si el profesorado participante en el programa, con el sueldo local que percibe, las ayudas del Ministerio de Educación y el alojamiento gratuito, etcétera, pues bueno, pues en definitiva, si puede vivir bien, trabajar e incluso ahorrar. Pues podríamos hacer una ronda, si os parece. Empezamos con vosotros, los docentes, que sois los que a los que os afecta directamente. Por ejemplo, Inmaculada. Desde mi punto de vista, sí. También depende de lo que tú te quieras gastar el dinero, ¿no? Si vives comiendo jamón 5J todos los días, pues no. Pero vamos, sí que te llega. En Pekín en particular, lo más caro de todo, con mucha diferencia, es el alojamiento. Si lo tienes ya incluido, la comida es muy barata. Y el transporte es muy barato, la comida incluso en restaurantes es muy barato comparado con España, sí que te da. Marta. Ay, perdón, Beatriz. Beatriz, ¿en tu caso? Sí, estoy de acuerdo con la compañera. Creo que la forma más lógica de organizarse es esa, que la parte de la beca y la ayuda pues, sea destinada a tu cuenta bancaria en España y tú con el sueldo que percibes por parte del colegio es más que suficiente. A no ser que te lo gastes todo en viajes, aprovechando tu situación geográfica, da de sobra. Muy bien, ¿y Miquel? Yo coincido con mis compañeras, tanto en Rusia como en Polonia he tenido suficiente con el sueldo que te paga la escuela y obviamente si te dan el alojamiento, que suele ser lo más caro siempre, pues ningún problema. Puedes ahorrar en euros y en zlotys o rublos en este caso. Incluso. ¿Queréis añadir algo más en relación con esta pregunta o los demás, no? Bueno. Pues Antonio. Muchísimas gracias. Perdón, creo que hay por ahí una mano levantada de José Ramón. Sí, José Ramón, ¿quieres añadir algo? Sí, simplemente decir que, bueno, aparte de que la percepción real es la que ofrecen los profesores, que son los que tienen que vivir con ello, pues no olvidar el esfuerzo que hace el Ministerio para hacer que este programa sea atractivo. Es decir, se viene
a trabajar como si en las condiciones y con los derechos y deberes que tienen los trabajadores locales, en este caso los polacos, pero con una llamada ayuda, que es ayuda, porque efectivamente lo es, pero que a veces comparada con el sueldo local, pues en algunos casos casi podría hasta duplicarla o más. Es decir, que independientemente de la percepción que tenga cada cual de lo que es mucho o lo que es poco en cuanto a dinero, desde luego en comparación con los compañeros polacos, en este caso con los que te vas a codear diariamente, tu situación económica es mucho mejor teniendo en cuenta la ayuda española y, como ya se ha mencionado, la no necesidad de pagar un alojamiento. Eso marca la diferencia y hace que realmente se pueda incluso ahorrar en este programa. Pues muchas gracias por esa matización final. Bueno, pues os agradecemos mucho vuestra participación y nada, invitamos a todos los que habéis asistido a esta sesión y a los futuros que os animéis. Como veis, los testimonios tanto de los docentes sobre el terreno como las personas que gestionan el programa sobre el territorio también, pues es muy positiva y esperamos que vuestras solicitudes. Así que nada, muchas gracias a todos, de verdad, de corazón, y os deseamos pues una feliz tarde, una feliz noche. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego, buenas tardes.